tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un programa más de Tierra Buena. El día de hoy vamos a estar con ustedes el padre Jaime Paredes. Padre Jaime, ¿Qué tal? bienvenido. Buen día, saludos a todos. El padre Victoriano Martínez. Buen día, padre Victoriano. Buen día. Su servidor, el diácono José Antonio Tame. Hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar con ustedes las lecturas y principalmente el Evangelio del 22º domingo del tiempo ordinario. Ya se acerca el fin del mes de agosto y bueno, pues vamos a comenzar. Padre Jaime, ¿tiene usted alguna provocación? No, vamos a entrar directamente al texto. Muy bien. Padre Victoriano, ¿nos haces ahora favor de leer el texto? Del Evangelio según San Lucas. Fue a comer en casa de uno de los jefes y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te envió te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces, te presencia de todos los convidados. El que engrandece a sí mismo será, y el que será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Muchas gracias, padre Victoriano. Padre Jaime, si nos haces favor de iniciar la reflexión. Bien, inicio un poco con el contexto de estos versículos que acabamos de escuchar. El contexto es el banquete. De hecho, a Jesús lo invitan a un banquete. Y previo a estas dos enseñanzas que hoy escuchamos, está un milagro que realiza Jesús, un signo, una señal que hace Jesús ahí en casa de donde fue invitado. Realiza un milagro. Después vienen estas dos enseñanzas y concluye este episodio o este capítulo con la parábola del banquete. Dios invita al banquete, el rey invita al banquete. Entonces, el contexto es propiamente el banquete, con el que cierra, la parábola del banquete con el que cierra este capítulo, pues todos lo ubicamos como el banquete eucarístico. En fin, es el banquete. La presencia de Dios, el reino se va a hacer presente a partir de esta experiencia del banquete de los convidados a participar de esta cercanía, de esta comunión con Dios. Ese es el contexto. Entonces, estas enseñanzas que hoy escuchamos están dentro de esta enseñanza mayor. La presencia de Dios en medio de nosotros, la presencia del reino, Dios que irrumpe en nuestra vida, en nuestra sociedad, en todo lo que realizamos. El reino está presente. Y entonces, ya a partir de este contexto, que es el banquete, la presencia de Dios, la alegría de que Dios está en medio de nosotros, entonces aparece estos detalles de la experiencia del reino. ¿Qué significa vivir el reino de Dios? ¿Qué significa estar dentro de esta dinámica del reino?
Y bueno, pues la primera enseñanza que tenemos es esta búsqueda permanente del primer sitio. Ahí nos va a confrontar. Cuando Dios irrumpe con toda su fuerza, con todo su poder, nos va a mostrar que en cada momento estamos buscando el primer sitio. En cualquier estrato de nuestra vida, sea laboral, sea ministerial, sea personal, sea familiar, la búsqueda permanente del primer sitio lo hacemos de muchas maneras y están entre estos dos polos. O lo hacemos de manera cínica buscando como dé lugar el primer sitio, o lo buscamos de manera velada, ¿sí? De manera velada, el quedarnos en el último lugar, pero para que nos pasen al primero. Por supuesto que no es lo que quiere decir Jesús en el Evangelio, no quiere decir búscalo veladamente para que te pasen al primer lugar de manera inmediata, no. Lo que nos enseña Jesús en el Evangelio es más que una búsqueda del primer lugar de manera velada, es la consecuencia de quedarnos en el último sitio. La consecuencia es que va a ser Dios quien te va a levantar, va a ser Dios quien te va a enaltecer, va a ser Dios. Eso déjaselo a Dios, Dios lo va a realizar. Nuestro camino en la vida será siempre ir luchando con esta búsqueda permanente del primer sitio. Como les dije, ya sea de las dos formas, velada o de manera abierta, cínica, estaremos buscando, peleando, arrebatando, acomodándonos, en fin, vamos a estarlo buscando. La irrupción del reino, la irrupción de Dios en nuestra vida significa tener muy consciente esta búsqueda constante y dejar que sea Dios quien vaya levantándonos. Entonces esto es lo que significa la frase con la que cierra esta primera parte del Evangelio. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Déjaselo a Dios. De hecho, eso lo pone perfectamente. Es una tradición, es una experiencia que guarda el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el 17, dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahvé, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Yahvé, lo he dicho y lo haré. Es Dios quien enaltece y quien derriba. Esto también está en el Cántico de la Virgen María, en el Magnificat. Es Dios. Esta conciencia de que Dios irrumpe en nuestra vida y nos levanta o nos derriba, es todo este proceso espiritual que pues vamos llevando cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra tendencia siempre es buscar el primer sitio. Dios nos derriba, Dios nos hace, gracias a Dios, pues Dios nos hace toparnos con pared, nos hace toparnos cuando estamos buscando estos primeros sitios o cuando nos sentimos ya arriba, cuando nos sentimos verdaderamente encumbrados. Es una bendición de Dios que nos confronta y nos dice: no, tú vas para abajo, necesitas vivir otras experiencias para descubrir que no está en ti el enaltecerte, no está en ti el encumbrarte, estamos en manos de Dios. Esa es la primera enseñanza. Vuelvo a repetir, en el contexto del banquete, en el contexto de la irrupción del reino en nuestra vida, en nuestra historia, en el pueblo de Israel, esta es la enseñanza. La otra enseñanza que aparece es la de la generosidad desinteresada, ya cuando le dice al que lo invitó: mira, cuando invites a una fiesta, no invites a los conocidos, a los que te van a agradecer, sino invita a los lisiados, a los cojos, a los necesitados, a los menesterosos, en fin. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? La generosidad desinteresada es un valor que el pueblo de Israel tiene, los pueblos tenemos, las personas lo tenemos en nuestro interior, esta generosidad desinteresada. ¿En dónde radica la novedad de Jesús? En la identificación con los pobres. ¿Cómo está esta generosidad desinteresada? Pues solo identificándote con los más necesitados. Y ese trabajo de identificación, pues, lleva su tiempo, porque es ir descubriéndonos. Si en la primera enseñanza es la búsqueda de reafirmarnos nosotros mismos, buscando siempre el primer sitio, la segunda enseñanza es
identifícate ahora con aquel que no es tan gratificante a la vista, con aquel que no es agradable, con sus necesidades, con su peso, con su historia, no es tan agradable de llevar. Y bueno, es ahí donde te puedes identificar. Y por eso dice, invita a los ciegos, a los cojos, a los lisiados, porque es una invitación de Dios. Cuando Dios irrumpe con toda su fuerza, cuando llega el reino de Dios, significa entonces que vamos a entrar en esta dinámica. Actuamos como Él, actuamos como Él. Si Él es el primero que se identifica con los pobres, esta invitación de Jesús de identificarnos y de invitar a los menesterosos, es una invitación a identificarnos con Jesús, porque Él es el que sin lugar a duda desciende, Él es el que sin lugar a duda se encarna, entra en nuestra vida y se identifica con nuestra historia más miserable, más difícil. Esto es. Y viene la resurrección. Esto es bellísimo porque dice, y viene esta otra novedad de Jesús. Además de que la novedad es esta caridad con los demás, identifícate con los demás, es la recompensa final, la escatológica. Es decir, estamos en manos de Dios. Deja que Él te recompense, deja que Él te llene, te colme, deja que Él sea quien vaya restituyendo tu vida, te vaya glorificando, que sea Él. Y esta es la recompensa final, dice, tendrás recompensa el que haya hecho, el que haya actuado de esta manera tendrá su recompensa al final en la resurrección de los justos. Qué interesante, quedamos en manos de Dios. O sea, no aseguras nada ni siquiera en esta vida, ¿no? Con esta generosidad desinteresada, identificación con los pobres, no quieras asegurarte así nada, sino quedas en manos de Dios. Actúa y sé generoso de manera confiada en Dios. Y bueno, ya Él se encarga de restituirnos, de glorificarnos. Así se cierran estas enseñanzas. Ya después viene la parábola del banquete. Jesús es invitado a este banquete, lo están vigilando, lo están siguiendo, y Jesús termina con esta parábola. Yo creo que será la lectura del próximo domingo, no lo sé, pero termina con esta parábola. Dios invita al banquete y muchos rechazan. Dios sí acepta este banquete ofrecido por las autoridades, por los fariseos, por estas autoridades religiosas. Dios sí acepta esta invitación, Jesús acepta esta invitación y aprovecha para manifestar lo que es el reino, y después pone el ejemplo de que Dios pone esta parábola de que el rey invita a un banquete de bodas y lo rechazan. Es esta paradoja, es este escenario del ser humano que a veces renuncia, ¿no? Renuncia o se niega a vivir esta invitación de Dios. Pues por allí serían los puntos que toco para la meditación. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Victoriano. Y pues escuchándote, Jaime, obviamente me haces pensar a la acción de Jesús, ¿no? Porque en muchos sentidos esto de no buscar enaltecerse a sí mismo, de no buscar los primeros lugares, pero como bien dices, ni siquiera veladamente, sino y luego la segunda parte, esta generosidad abundante, sin esperar el pago, quedar en las manos de Dios. Por supuesto, me lleva al misterio de la cruz, porque es la actitud del maestro en todo su ministerio entre nosotros, ¿no? Y nos ayuda, me parece, también a comprender mejor el misterio de la cruz, porque el misterio de la cruz necesita en nuestro contexto ser entendido. Nosotros hemos muchas veces subrayado cómo la cruz viene ahí caracterizada como una especie de voluntad perversa de Dios hacia nuestro sufrimiento, y no.
es, como dice muchas veces Miguel, un dispositivo. Y entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a estar dispuestos en las manos de Dios? Porque además, curiosamente, no podemos estar en otras manos, aunque aún cuando quisiéramos agarrar por nuestra cuenta la parranda, pues estamos en las manos de Dios, pero a veces luchamos contra Dios de una manera extraña, ¿no? Una manera que nos lleva a un mayor sufrimiento. Y entonces, la cruz es justo un dispositivo donde podemos eliminar el sufrimiento inútil que la vida y nosotros mismos nos vamos proporcionando. Entonces, me lleva a pensar, obviamente, el Cristo Jesús, el himno cristológico, ¿no?, que está detrás de cómo puedo ponerme totalmente en las manos de Dios con mi voluntad, con mi afecto, con mis decisiones y confiar en que Él me conducirá y que Él quiere que yo participe del banquete, ¿no? No es como una, pues ahí te dejo, a ver, concúrsale, a ver si llegas, ¿no? No, Él quiere que yo participe en el banquete. Y pensar en la relación con Dios justo como en este contexto festivo, en este contexto de celebración, de manteles largos, de banquete nupcial, yo creo que nos ayuda a pensar la vida cristiana de otra manera. Y entonces pues la cruz es como me configuro a Cristo Jesús en esta lógica también de, pues el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, como ya lo dice en el Evangelio de Juan, ¿no? El último y el servidor de todos. Y ese es el camino de la cruz, ¿no? El cómo logro ser generoso, cómo puedo ser dispuesto, echar la mano ahí donde pues no voy a tener un beneficio, una retribución, sino pues para aprender a amar así como Él nos amó, que al final pues es el sentido más profundo de la cruz, ¿no? Muchas gracias, Padre Victoriano. Pues yo quisiera, digo, hay poco que agregar, ¿no? Pero quisiera tomar ahora unos versículos de la primera lectura, que está tomada del Eclesiástico, para que viéramos, queridos hermanos, cómo desde el Antiguo Testamento, pues lo que bien nos dice el Padre Jaime y el Padre Victoriano, que se magnifica con la cruz de Cristo, pues ya eran mensajes y ya eran palabras que Dios le había dirigido a su pueblo. Y es que estos versículos que leeremos también en este domingo tomado del libro del Eclesiástico, dice: hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo ya se configuraba en el pueblo de Israel, pues esto que con Jesús se magnifica y se realiza vivamente, ¿no? Y yo he encontrado, y todos nos hemos encontrado, ya lo decía muy bien el Padre Jaime, cómo buscamos siempre los seres humanos ser los primeros, pero no únicamente ser los primeros, sino ser como los que pongan el ejemplo no correcto, ¿no? El ejemplo no correcto es, pues yo soy el que manda, yo soy el que dirige, los demás no me importan, los demás me tienen que servir.
y esta parte es la que no es correcta, ¿no? Por eso aquí Dios, a través de este libro del Eclesiástico, nos dice que no hay remedio para el hombre orgulloso, porque el orgullo, pues, te hace que todas tus relaciones que vas teniendo, empezando tu relación con Dios, pues se vaya trastocando, se vaya descomponiendo. Por eso nos dice que está arraigada ya la maldad, ¿no? Entonces, aquí es una invitación nuevamente a que veamos y reflexionemos y lleguemos a la conclusión que la humildad, el reconocernos que lo que somos y tenemos se debe a Dios, pues nos hace ubicarnos en nuestra realidad y que solo podemos por medio de Cristo. Entonces eso nos ubica en nuestra realidad y eso nos permite pues que nuestras relaciones con Dios, empezando con Él, que es importantísima, y después con todos nuestros hermanos, se haga más, yo diría, más sencilla incluso de llevar, más clara, más transparente, ¿no? Y yo quisiera cerrar esta intervención con algo que no está relacionado directamente con el Evangelio, pero que leyendo el texto me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo. Dice, el hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros y su gran anhelo es saber escuchar. El hombre humilde sabe escuchar al otro porque está abierto y como se sabe limitado, pequeño, débil, entonces todo eso lo lleva a escuchar al otro. Yo ahí dejaría este comentario. Padre Jaime, ¿quieres agregar algo más? No, no tendría yo más puntos que agregar y yo lo dejaría allí. Perfecto. Padre Victoriano. No, igual, creo que ya hay abundante material para la reflexión de domingo. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues queridos hermanos, ahí está nuestra propuesta para la reflexión de este domingo y complementamos con algo de las otras lecturas que también escucharemos. Y pues como siempre los invitamos, ustedes pues reflexionen y que esta breve reflexión que les proponemos nosotros pues sea el inicio de una reflexión que ustedes hagan suya y entonces se vuelva algo que ustedes puedan vivir. Pues les agradecemos mucho que nos estén haciendo favor de vernos. Si les gusta este programa, por favor, pónganos, piquen la manita que está hacia arriba, quiere decir que les gustó, y recomiéndonos para que esta comunidad pues vaya creciendo cada día más. Les agradecemos mucho y hasta la siguiente semana. Cuídense mucho y sean felices. Bendiciones. Adiós.